siempre vuelve el hilo de esos recuerdos, esas vivencias que hemos tenido con el fuego, esa cosa azarosa que cuando salía del horno muchas veces, porque pequeñita hacíamos, porque mi padre era mucho de hacernos, toma este juguetito, nos decía, y lo metíamos, nos dejaba meterlo en el horno, estábamos nerviosas cuando veníamos del cole por ver que salía. Esa cosa todavía a mí todavía me sale y cuando abrimos el horno siempre es un poco la sorpresa, ¿no? Exacto. Sí, pues el horno moruno era una pasada, a mí me gustaba un montón, porque era muy trabajado, era muy grande, para hacer un horno entre todos nos tirábamos una semana o semana y pico. Luego había que ir llenándolo poco a poco, echándole leña poquito a poco, hasta que ya se quedaba lleno y le metíamos la leña y la paja a tope, se tiraba un día entero cosiendo. Y luego otro par de días o tres enfriando. Pero el horno moruno, ese era el que me daba mejor resultado que los de hoy. Mejor resultado en el sentido para hacer los botijos, te cabrían más, estaban más, mejor. Bueno, aquí lo que se conoce como el horno moruno lleva por lo menos 2000 años utilizándose en nuestra tierra. Y porque antes de los árabes se utilizaba en época romana. Y el horno, nosotros le llamamos el horno de parrilla. Hay ya en época romana pues hay como diferentes tipos, planta cuadrada, planta cuadrangular, y luego los elementos sustentantes de la parrilla, pues a veces un pilar central, otras veces son arcos, pero pervive cuando llegan los árabes, probablemente porque los alfareros, bueno, aunque luego también vienen de Oriente, pero los alfareros siguen siendo los mismos que están trabajando con las mismas técnicas y siguen utilizando el mismo tipo de horno. Que bueno, que en nuestra tierra sí que ha estado perviviendo hasta que ya se introducen pues, el horno eléctrico y tal. El horno se alimentaba, se cosía, vaya. Los de los cántaros y los ladrillos empezaban con Ramón de Olivo. Cuando ya el horno estaba caldeado, se le echaba paja. Y últimamente también ya se cosía con un orujillo, era el orujo triturado, vamos. El orujillo que se conocía, vamos, eso también se utilizaba últimamente en virutas, también de la carpintería, en fin, que aquí lo que más se ha cosido es con ramón y con paja. Ahora, los hornos de las cantarerías y los de los ladrillos se le podía echar paja y ramón y todo lo que se quisiera. Lo de los botijos, lo mejor que se le podía echar era un poco de ramón al principio para calentar el horno y luego ya paja solamente, para que saliera, porque los botijos, la blancura y el color tan bonito que tenía mucho que ver con la paja, porque si hubiéramos cosido un horno de botijos todo con ramón, no hubieran salido con esa blancura, pues el ramón lo que hacía que era asollamar, era como un color quemado más, no tan blanco ni tan bonito. Porque el horno de leña, primeramente el trabajo que tenía para llenarlo, el trabajo que tenía para coserlo y luego el trabajo que tenía para sacarlo. Luego en el horno de leña no salía todo tan perfecto como ya en uno de gas, entonces la diferencia es abismal. La comodidad de tú llenar un horno fuera a tener que meterte dentro. Y muchas veces los hornos cuando estaban calientes eran carga y descarga y eso se pasaba unos ratos de sacar luego los ciscos, o sea, es una diferencia pero abismal. El horno tenía que llenarlo despacio, no de una vez, porque como eso llevaba, le echábamos a la pila sal para que blanqueara los botillos. Con la sal blanqueaban más. No, hombre, claro, la blancura se la daba a la sal. A una pila se le echaba un
no sé, la medía, con unas puertas pequeñitas, no sé, eso sería media cuartilla o una cosa así, a una pila de barro. Se ponía la asada y cuando se iba regando, el agua iba cayendo a la asada y la iba diluyendo. Y yo sé que iba al colegio y cuando llegaba por la tarde, pues yo me estaba esperando mi abuelo para llenar el horno de cacharros. Entonces, los cacharros los tiraban por la mañana al sol para que se secaran bien. Y yo pues, los cogía de donde estaban tirados al sol y se los llevaba. Yo se los iba arrimando y ya le iba colocando en el horno. Y me estaba esperando. Así que tendría 6 o 7 años porque llevábamos un porrón en cada mano. Claro, para secar las piezas, pues necesitamos lo primero el sol. Lo primero el sol porque cuando la pieza recién hecha, tienes que sacarla aproximadamente un par de horas al sol para que se ponga un poquito durita para arriba, por arriba, para ponerle el asa, el pitorrillo y la boca. Es verdad que en el siglo X, cuando llega la tecnología del estaño, que es algo más avanzado que el propio vidriado, que es un vidriado de plomo y estaño, viene un nuevo tipo de horno que empieza a expandirse. Viene desde Uzbekistán, desde Samarcanda y de Irán, y se va distribuyendo por todo el Mediterráneo y llega aquí. Y ese se utiliza no solo para estaño, sino también para vidriar. Ha seguido utilizándose en el siglo XX. Pero aquí no, aquí se ve que se utilizó menos y yo creo que se pierde al final de la época islámica, de la época andalusí, y se sigue utilizando el de toda la vida, que es el horno de parrilla, el horno murundo. Estamos a finales del siglo XIV. Y ahí se demuestra que había hasta 5 tejares, ¿vale?, que fabricaban teja y ladrillo constantemente para toda la campiña, y se complementaba como algo secundario los cántaros, y las tinajas y toda esta cerámica que a día de hoy tenemos fabricándose todavía, ¿no? Incluso a partir de 1460, 1450 también, mediados del siglo XV, segunda mitad, empezamos a tener muchas licencias de casa tejar. Casas donde el dueño vive y tiene su horno de teja para fabricar la teja. Y esas casas tejares estaban también en esa zona de la morería por la abundancia de agua, pero también, por supuesto, porque tenían como de manera complementaria huertas, árboles frutales, norias, también evidentemente de herencia andalusí, y todo ese complemento económico pues, va a permitir que veamos gente que en los pleitos hablan y dicen que yo me dedico a recoger el barro para venderlo a tinajeros, cantareros, y ya estamos hablando de primero del siglo XVI, porque ya se diversifica el oficio. Ya el tinajero se puede permitir no ir a por el barro él mismo, sino que directamente le paga un salario a otra persona para que recoja ese barro y se lo lleve para trabajar. Fabricaba un negocio familiar, que soy mi padre, en la alfarería, y luego continuamos nosotros, los hermanos. Y más atrás, un hermano de mi padre, que era alfarero, mi abuelo no era alfarero, se dedicaba a sacar barro.
pero no llegó a ser alfarero. Y la tradición viene mayormente de mi padre. Pues bueno, nuestros padres trabajaban desde mi abuelo materno ya trabajaba, hacía ladrillo, tenía un tejar y hacía ladrillo, y ahí se conocieron mis padres. Y desde la infancia pues trabajaron lo que es ya en el oficio, lo que es recogían la greda y hacían ladrillo. Y entonces ellos, desde que se casaron, pues comenzaron con un taller con otra pareja, y luego ya pues nada, yo nací ya aquí en este taller. Venimos de familia alfarera por parte de nuestro padre, que eran cantareros. De ahí mi padre y mis tíos pues tomaron el oficio, y de ahí pues lo hemos tomado nosotros. Creo que somos los únicos nietos que ya seguimos con la tradición y, no sé, esperamos continuar con ello todo lo que podamos, y no sé si nuestros hijos seguirán o no, pero bueno, nosotros estamos aquí. Y por nuestra parte materna también tenían alfarería. Sí, es verdad que no les viene de tradición como a nosotros tanto, pero bueno, también por esa parte también la hemos vivido y también hemos cogido algunas costumbres y algunas cosas de ellos, o sea que por las dos partes nos viene este oficio. De momento que yo recuerde, viene de mi abuelo. Luego mis padres estuvieron, mi abuelo murió muy joven, entonces estuvieron con mi tía, o una tía de ellos, tía de ellos, que no tenía hijos, y ya se criaron con ella, con Joaquina, la famosa Joaquina de aquí de la Rambla, y ahí es donde ellos continuaron con la fábrica de ella. Mi abuelo era alfarero, mi abuelo, el padre de mi madre era alfarero, pero eso duró muy poco tiempo. Y yo después de chiquitillo, pues yo tendría unos 9 añillos cuando me fui a trabajar a la casa de mi mujer. Y allí empecé a trabajar y ya está, con 9 años. Bueno, antes de la escuela estaban deseando quitarte de la escuela para que te fuera a trabajar. Y allí iba con ellos, traía, hornaba los hornos, les hornaba, los cosía también con varetas, que eso era antes varetas antiguamente, y con Ramón también se cosía. En fin, que toda mi vida trabajando, hasta que me he jubilado, y trabajando. Para nosotros es muy importante ver cómo se ha trabajado tradicionalmente, porque como no nos ha llegado esa información por escrito, se ha perdido cuando te estás en una excavación arqueológica, pues tienes que interpretar y como reconstruir cómo funcionaba y lo que es la cadena operativa. Entonces, gracias a la labor de los artesanos, que se acuerdan de cómo lo hacían sus padres, sus antepasados, etcétera, pues nos ayuda mucho a entender cómo funcionaba en un taller, cómo se organizaban las tareas. La ceniza se aprovechaba para arreglar caminos, había antes que no eran carreteras, eran caminos, cuando llovía mucho, se hacían muchos regajones, muchos baches, y la ceniza pues hacía muy buena calzada. Bueno, también se utilizaba en las cantarerías, como no se cortaba con el hilo, pues en la base de las piezas se ponía un puñadito de ceniza que estuviera bien cernida, bien menúa, que no llevara brumo ni nada de eso. Y se le ponía un poquito y ya se pegaba la pella sobre la ceniza, y luego cuando se terminaba el cacharro, pues se cogía con las manos y no había que cortarlo con el hilo, porque los alfareros sí cortaban con el hilo, y además de cada pella podían sacar 3 o 4 porrones. Pues el legado, bueno, por un lado semántico, ¿no? Con las palabras, y hay palabras que se conservan, otras se han perdido, pero algunas de los recipientes, las vasijas de cerámica que se sigue utilizando hoy día, el lebrillo, ¿no? Que es el libril, o alcadaf, el alambique, ambic, también la alcancía, ¿no? O sea, que sí tenemos, ahí pervive un poco esa parte de nuestra historia. Más días algunos gastaban y otros no, según. Los albañares normalmente me los encargaban los cantareros, porque los cantareros hacíamos las piezas con los culos más anchos, y también algunos, los alfareros también, hacían ellos sus albañares, pero me los encargaban a los cantareros más que los que hacían ellos.
Sí, en las asas de los botijos se ponían cortar las ruedas y las de los cántaros eran con ajastres. El ajastre, los residuos de cuando se está torneando, al calar las pellas, todos esos recortes y todas esas cosas, el ajastre. El barro ya blandecido con la gacheta. Las palabras de la Rambla, en los oficios, el amor por la tierra, la huerta, el cuidado de las flores, el cuidado del agua. Gracias al trabajo, a la labor que se está desarrollando aquí, que se ha desarrollado, ¿no? Aquí está una parte de nuestra historia, de nuestra tradición, y gracias a eso podemos entender nuestro pasado.